Lo que estás a punto de escuchar fue arrancado a la fuerza de la Biblia hace muchísimos siglos. Y el hombre que dio la orden de quemarlo, lo hizo porque sabía que si la gente común llegaba a conocer esta práctica, ningún sacerdote del mundo volvería a tener poder sobre ella. En un evangelio escondido, atribuido a uno de los discípulos más cercanos de Jesús, existía un fragmento que describía paso a paso una técnica que el propio Cristo enseñó a sus íntimos pocos días antes de ser entregado a los soldados romanos. Una técnica que no hablaba de milagros sobrenaturales ni de oraciones decoradas, sino de algo asombrosamente concreto. Una manera precisa de tomar agua corriente, agua común, agua de tu propia casa, y convertirla en un escudo vibracional capaz de bloquear cualquier presencia oscura que se acerque a ti durante la noche. Y lo que Jesús prometió a sus discípulos respecto a quien bebiera correctamente esa agua es algo que la institución eclesiástica jamás quiso repetir desde sus altares. Les dijo que jamás volverían a sentir esa opresión invisible que aplasta el pecho en mitad de la madrugada, que los ataques nocturnos cesarían de raíz, que las pesadillas que regresan una y otra vez se desvanecerían como humo, que esa ansiedad inexplicable que aparece de la nada cuando cierras los ojos quedaría completamente cortada. Porque esta agua, atención, no bendice como bendice el agua del cura común. Esta agua bloquea frecuencias precisas que ciertas entidades parasitarias utilizan para entrar en tu espacio íntimo y drenar tu energía vital mientras tu cuerpo descansa indefenso sobre la cama. Quiero que entiendas algo desde ya, porque esto lo cambia todo. La diferencia entre el agua bendita que conoces de toda la vida y el agua sagrada que Cristo enseñó a su círculo cercano es enorme, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista físico real. El agua bendita tradicional te conecta con una institución mediante símbolos exteriores. El agua sagrada te conecta directamente con la fuente divina mediante una reorganización molecular auténtica, sin que ningún hombre con sotana tenga que intervenir. El agua bendita necesita un sacerdote ordenado para activarse mediante una ceremonia. El agua sagrada necesita únicamente tu conciencia despierta y tu intención clara para encender tu propio campo de protección personal. Y aquí está exactamente lo que los grandes concilios de los primeros siglos sabían perfectamente, pero ocultaron en bóvedas selladas a las que jamás llegará un creyente común. Si cada cristiano del planeta supiera cómo activar esta protección por sí mismo, usando principios de resonancia que la ciencia actual confirma en silencio, pero jamás enseña en voz alta, la necesidad entera de una institución religiosa intermediaria se vendría abajo en cuestión de semanas. Por eso fue borrada del canon, por eso fue declarada herejía, por eso quien la enseñaba era condenado al silencio eterno. Amigos, antes de continuar, suscríbanse al canal y dejen su me gusta en este vídeo, eso ayuda muchísimo a que esta verdad llegue a quien realmente la necesita. Y quédense conmigo, porque lo que viene ahora es justo el momento en que descubrirás quiénes son realmente esas presencias que sientes en tu cuarto cada noche. Pero antes de revelar la técnica completa, paso a paso, tal como Cristo la transmitió a sus íntimos en aquella última semana, necesito pedirte algo importante de corazón. Escribe en los comentarios tu edad y desde qué ciudad, desde qué país, nos estás viendo en este momento. Y luego, debajo, comparte con tu nombre tu propia experiencia. Si has sentido presencias extrañas dentro de tu casa, especialmente cuando cae la noche. Si despiertas de madrugada con pesadillas que no tienen ninguna explicación lógica. Si sientes algo invisible que parece chuparte la energía mientras duermes y por eso amaneces vacío, agotado, como si hubieras peleado toda la noche. No olvides darle me gusta a este vídeo cuando dejes tu testimonio, porque eso ayudará a que otros buscadores sinceros encuentren esta enseñanza de Cristo que estuvo silenciada durante tantísimos siglos. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las revelaciones que compartimos cada semana sobre los textos que la Iglesia intentó borrar para siempre. Y si conoces a alguien, un familiar, un amigo, un vecino, que necesita proteger su hogar de presencias negativas, por favor, comparte este vídeo con esa persona ahora mismo. Puede que sea exactamente lo que su alma lleva años buscando sin encontrar respuesta en ningún templo. Ahora sí. Vamos a entrar en el corazón del conocimiento que la Iglesia intentó enterrar para siempre en los archivos secretos del Vaticano. Para entender por qué el agua sagrada de Jesús funciona donde las bendiciones tradicionales fracasan una y otra vez.
Primero tienes que comprender con claridad quiénes son realmente esos seres que rondan tu hogar cuando se apagan las luces. Y aquí viene la primera gran sorpresa, porque todo lo que te contaron sobre ellos en las catequesis de la infancia estaba diseñado para confundirte, no para protegerte. Esos seres no son demonios medievales con cuernos retorcidos y largos tridentes humeantes, como aparecen en las pinturas antiguas que cuelgan de las paredes de las catedrales. Eso fue una distracción cuidadosamente diseñada por quienes querían que jamás los reconocieras cuando los tuvieras delante. Lo que realmente son resulta mucho más inquietante. Son entidades energéticas que existen dentro de una franja específica del espectro electromagnético, una franja que va aproximadamente desde menos de 1 Hz hasta unos 30 Hz. Y aquí viene el detalle que te helará la sangre. Esa franja es exactamente la misma en la que opera tu propio cerebro humano cuando entras en las fases más profundas del sueño. Frecuencias que la ciencia moderna mide todos los días con instrumentos comunes, pero cuyas implicaciones espirituales jamás se atreve a pronunciar en voz alta delante del público. Y estas entidades, escúchame bien, no se alimentan de carne ni de sangre como te hicieron creer en las películas de terror. Se alimentan exclusivamente de algo mucho más valioso para ellas, algo que tú mismo produces sin darte cuenta varias veces cada día. Se alimentan de energía emocional densa, esa que tu sistema nervioso genera cuando entras en estados de pura supervivencia. Miedo, ansiedad, ira reprimida, desesperación silenciosa, confusión, culpa, vergüenza. Cualquier emoción de baja vibración activa dentro de ti una serie de sustancias químicas muy concretas que se convierten para ellas en alimento directo, en banquete energético servido en bandeja. Y para cosechar ese alimento de manera sistemática, como si fuéramos ganado pastando en un campo abierto, necesitan acceso constante y preferiblemente nocturno a los seres humanos que lo producen sin saberlo. Y el lugar donde te tienen completamente atrapado es el último lugar donde sospecharías. Tu propia cama. Tu propia cama, ese lugar donde te sientes más seguro del mundo, es en realidad la trampa perfecta que esas entidades han estado esperando desde que naciste. Y lo que sucede ahí dentro cada noche, mientras tú crees que simplemente descansas, te dejará sin palabras cuando lo entiendas en profundidad. Porque tu dormitorio no es un refugio. Tu dormitorio es, sin que jamás lo hayas sospechado, el punto exacto donde eres más vulnerable a la influencia de estas presencias parasitarias. Y existen razones muy concretas para esto, razones que tienen que ver con la biología real de tu sueño y con algo que tu propio cuerpo hace cada noche sin pedirte permiso. Verás, durante las fases más profundas del sueño, las llamadas fases REM, tu campo energético personal sufre una transformación que la mayoría de las personas ignora por completo. Ese campo se expande hasta varios metros más allá de los límites de tu cuerpo físico. Imagínalo como una enorme antena invisible que crece desde tu pecho mientras duermes. Una antena que cubre toda tu habitación, atraviesa las paredes, llega al pasillo, llega al techo. Y esa expansión crea una zona de influencia donde cualquier entidad parasitaria que ronde por la zona puede engancharse contigo con una facilidad escalofriante. Mientras tanto, tu mente consciente, esa mente racional que durante el día te protege con su lógica y su discernimiento, se apaga por completo. Tus defensas naturales caen hasta apenas un 5% de la capacidad que tienen cuando estás despierto. Tu sistema nervioso autónomo, ese que controla tu corazón y tu respiración sin que tú lo pienses, entra en frecuencias bajísimas que coinciden milimétricamente con las frecuencias en las que vibran estas entidades. Es decir, durante varias horas cada noche, tu cuerpo entero se sintoniza por accidente con la misma emisora donde ellas transmiten. Y ese es el momento exacto que llevan esperando todo el día. Cuando esa coincidencia ocurre, las entidades se conectan directamente a tu campo áurico como si fueran cables eléctricos invisibles enchufados a una batería externa. Y comienzan, en absoluto silencio, el proceso de extracción de tu energía vital. Un proceso lento, paciente, sistemático, que puede durar las 8 horas completas en las que tú crees estar simplemente descansando. Por eso, escúchame bien, por eso despiertas algunas mañanas con esa sensación rarísima de haber dormido toda la noche y estar igual o más cansado que cuando te metiste en la cama. No es la edad, no es el colchón,
no es el estrés del trabajo. Es algo mucho más profundo que nadie te explicó jamás. Por eso tienes pesadillas que se repiten una y otra vez con los mismos temas. Persecuciones interminables por pasillos oscuros, sensaciones de ahogamiento bajo el agua, caídas al vacío sin fondo. Pesadillas que aparecen sin que tú hayas vivido ningún trauma reciente que las justifique. Por eso sientes presencias específicas dentro de tu cuarto a las que no puedes ponerle nombre, pero que tu cuerpo entero detecta como una amenaza real. Por eso a veces te despiertas a las 3 de la madrugada con el corazón disparado, sin saber por qué, sintiendo que algo te miraba desde una esquina del techo. La cruda verdad es que la mayoría de los hogares humanos se han convertido, sin que sus dueños tengan la más mínima idea, en auténticas granjas energéticas nocturnas. Granjas donde estas entidades cosechan combustible vital noche tras noche. Pero Cristo, hace muchísimos siglos atrás, conocía perfectamente esta arquitectura oculta. Y lo que él reveló a sus íntimos sobre cómo cortar de raíz este robo silencioso es exactamente lo que estás a punto de descubrir. Jesús sabía con precisión absoluta qué frecuencias utilizaban estas presencias para colarse dentro de los espacios físicos donde dormían los seres humanos. Pero más importante todavía, sabía exactamente cómo bloquear esas frecuencias, y lo más asombroso de todo es que las herramientas que enseñó eran elementos sencillísimos que cualquier persona, sin importar su clase social o su nivel de estudios, podía conseguir dentro de su propia cocina. No hacía falta oro. No hacía falta incienso traído de tierras lejanas. No hacía falta el permiso de ningún sumo sacerdote. Solo hacía falta saber. Y aquí viene la parte que va a sacudir todo lo que crees saber sobre la fe. El agua sagrada que Cristo enseñó a preparar no funciona porque tú creas en ella con fe ciega. No funciona porque alguien la haya rociado con palabras religiosas. No funciona por superstición ni por costumbre heredada de la abuela. Funciona por una razón muchísimo más asombrosa. Funciona por resonancia vibracional pura, basada en principios físicos que la ciencia moderna ha confirmado en silencio dentro de sus laboratorios, pero que jamás se ha atrevido a aplicar abiertamente al ámbito del espíritu. El propio Albert Einstein, uno de los hombres más brillantes que haya pisado este planeta, llamó a uno de estos principios la acción fantasmal a distancia, incapaz de explicarlo del todo. Pero cuando esos principios se aplican correctamente, generan efectos de protección espiritual que pueden ser medidos, comprobados, repetidos. Cuando preparas el agua siguiendo la secuencia exacta que Cristo reveló a sus íntimos en aquella última semana, combinando intención consciente, sal marina pura sin ningún añadido, y un trazado de geometría sagrada sobre la superficie del líquido, sucede algo verdaderamente asombroso. Algo que, si lo vieras al microscopio, te dejaría paralizado durante horas. Las moléculas de agua, esas moléculas ordinarias de H2 o que conoces desde el colegio, literalmente comienzan a reorganizarse. Se reagrupan en patrones hexagonales perfectos, patrones de 6 lados exactos, patrones que físicamente no pueden existir en agua común sacada del grifo. Y estas nuevas estructuras cristalinas que acabas de formar con tus propias manos, comienzan a emitir una frecuencia electromagnética muy particular, una frecuencia conocida en ciertos círculos científicos como la frecuencia del amor o la frecuencia de reparación del ADN. Y esa frecuencia, óyeme bien, interfiere de manera completamente destructiva con las ondas que esas entidades parasitarias usan para materializarse dentro de tu cuarto. Es como meterles un ruido ensordecedor en sus propios oídos. No pueden quedarse, no pueden funcionar, no pueden tocarte. Y los pasos exactos para crear esta arma silenciosa con tus propias manos son justo lo que viene ahora. Presta muchísima atención a lo que viene ahora, porque un solo paso mal ejecutado, una sola pizca de sal equivocada, un solo segundo fuera del momento correcto, y el agua que tengas entre las manos quedará completamente inservible frente a esas presencias que rondan tu casa. Los pasos que Cristo transmitió a sus íntimos en aquella última semana, antes de ser entregado, son 7, exactamente 7, ni uno más ni uno menos. Y cada uno de ellos tiene una razón de ser que no es decorativa ni simbólica, sino profundamente práctica, casi diría yo, casi técnica. El primer paso es conseguir un recipiente de vidrio transparente completamente limpio. Nada de plástico, nada de metal,
Nada de cerámica con pinturas encima. El vidrio es el único material que permite que las estructuras que vas a formar dentro del agua se acomoden libremente sin interferencias de otros campos. El segundo paso es llenarlo con agua fresca, preferiblemente agua de manantial si tienes acceso, o agua filtrada si vives en una ciudad grande. El agua del grifo directo lleva demasiadas sustancias añadidas que distorsionan el proceso. El tercer paso es colocar exactamente una pizca pequeña de sal marina natural, sin refinar, sin yodo agregado, sin ningún tipo de procesamiento industrial. Solo sal pura del océano, tal cual la obtuvo la naturaleza. Esa sal funciona como un puente entre el mundo físico y el mundo energético. Un conductor silencioso. El cuarto paso es el más delicado de todos, y es donde la mayoría de las personas que intentan esto sin la guía correcta terminan fallando. Debes colocar las dos manos abiertas encima del recipiente, sin tocarlo, dejando apenas unos centímetros entre tus palmas y la superficie del agua. Y con los ojos cerrados, en voz baja pero firme, debes pronunciar una intención clara y concreta. No una oración larga, no un recitado memorizado. Una declaración sencilla que salga de ti. Algo como: yo activo este agua como escudo de luz sobre mi hogar y sobre mi cuerpo durante esta noche. Las palabras exactas pueden variar, pero la intención debe ser absolutamente clara, sin dudas, sin pedir permiso, sin rogar. Declarando. El quinto paso es trazar con el dedo índice, sin tocar el agua, un símbolo sagrado sobre la superficie. Una estrella de 6 puntas o una simple cruz de brazos iguales funcionan perfectamente. Ese trazo en el aire imprime una forma geométrica dentro del campo que acabas de activar. El sexto paso es el que sella la protección dentro de ti. Tienes que beber exactamente la mitad del agua preparada, de un solo trago, sin pausas, sin sorbos pequeños, sin respirar en medio. Mientras el líquido baja por tu garganta, mantienes firme en tu mente la idea clarísima de que estás activando un escudo dentro de tu propio campo energético personal. Ese escudo comenzará a funcionar desde adentro hacia afuera, creando una frecuencia corporal que repele cualquier intento de conexión parasitaria. Pero todavía queda el séptimo paso. Y ese último movimiento es el que nadie, absolutamente nadie, tiene permitido saltarse. El séptimo paso es tomar la mitad del agua que te quedó en el recipiente y utilizarla para rociar puntos muy concretos dentro de tu dormitorio. Y aquí tienes que entender algo que pocos conocen. Esas presencias que llevan meses, quizá años incomodando tu casa, utilizan los ángulos rectos de 90 grados como puntos de anclaje físico. Las esquinas de las paredes, los rincones donde el techo se junta con los muros, los cantos del marco de la puerta. Esos ángulos funcionan para ellas como pequeños imanes energéticos donde pueden fijarse y quedarse suspendidas durante horas enteras. Tu misión es precisamente quitarles esos puntos de anclaje, uno por uno, sin dejar ninguno suelto. Tomas el recipiente con la mano que sientas más fuerte y rocías con unas pocas gotas las 4 esquinas de tu habitación, empezando por la que queda a la derecha de tu puerta y siguiendo en el sentido del reloj. Después rocías el marco completo de la puerta principal del dormitorio, tanto arriba como a los lados. Y finalmente, y esto es fundamental, rocías unas gotas sobre el área exacta donde descansa tu cabeza cuando te acuestas, sin mojar la almohada, solo el espacio del aire justo encima. Cada gota que sale del recipiente lleva impresa la frecuencia que tú activaste minutos antes, y cada gota colocada en su sitio correcto es un marcador energético invisible que les impide a estas entidades establecer su punto de anclaje habitual. Pero hay un detalle de tiempo que la mayoría de las personas pasa completamente por alto cuando intenta esta práctica por primera vez. Y ese detalle es lo que decide si todo el ritual funciona o se queda en simple agua con sal rociada por ahí. Cristo fue muy específico con sus íntimos en este punto. La preparación completa debe realizarse exactamente a las 9 de la noche, ni un solo minuto antes, ni un solo minuto después. Y la razón es absolutamente impactante. A esa hora precisa, el velo que separa este mundo físico de los otros planos más sutiles se vuelve sorprendentemente delgado. Tu intención, tu voz, tu trazado en el aire, todo adquiere en ese momento un poder para afectar la realidad que en cualquier otro horario del día simplemente no tendría. Es una ventana temporal muy corta, apenas unos minutos,
durante los cuales las leyes normales de la materia se suavizan, y la voluntad humana puede imprimir cambios reales sobre el entorno físico. Pero eso no es todo. La práctica no se hace una sola vez y listo. Debe repetirse exactamente cada 7 días, durante 4 semanas seguidas. 4 aplicaciones completas, ni una menos. Después de la cuarta preparación, la protección queda sellada dentro de ese espacio de forma permanente, y las entidades que antes rondaban tu dormitorio ya no podrán volver a cruzar el umbral de tu casa. Pero ahora viene la parte que ningún sacerdote del mundo te dirá jamás, y es justamente lo que convierte esta técnica en algo verdaderamente revolucionario. Una regla tan estricta que si la quebrantas, todo lo anterior pierde su fuerza. Esta práctica, escúchame bien, solo funciona si la realizas tú mismo, con tus propias manos, con tu propia voz, con tu propia presencia despierta, desde el primer paso hasta el último. No puedes encargársela a otra persona por confianza. No puedes comprar agua ya preparada de ningún vendedor espiritual por internet. No puedes pedirle a tu pareja o a tu madre que la haga por ti porque estás cansado. Y la razón de esta regla tan tajante es algo que te va a estremecer profundamente cuando lo escuches. La razón es tan impactante que cuando la entiendas, vas a comprender por qué esta enseñanza fue perseguida con tanto odio durante tantísimos siglos. Cristo diseñó esta práctica de manera intencional para que cada persona despertara su propia soberanía espiritual, sin depender jamás de ninguna autoridad externa para sentirse protegida. Si otro la hace por ti, tu campo personal no se activa, tu frecuencia interna no cambia, tu escudo simplemente no existe. Porque el verdadero escudo no está en el agua, el verdadero escudo eres tú, activado desde adentro a través del agua. El agua es solo el puente, tú eres el generador. Y esa es precisamente la revolución silenciosa que nadie quiso que conocieras. Cuando realices esta práctica correctamente, siguiendo cada paso como te lo he explicado, las primeras señales de que está funcionando aparecerán antes de lo que esperas. De hecho, aparecerán dentro de las primeras 72 horas después de tu primera preparación. Son 7 señales, exactamente 7, y cada una de ellas te confirmará sin margen de duda que el escudo está activo y que esas presencias han comenzado a retirarse de tu espacio. Presta muchísima atención, porque reconocerlas te dará la certeza que necesitas para continuar con las 3 preparaciones restantes. La primera señal llegará durante la primera noche. Dormirás profundamente, sin interrupciones, sin despertares extraños. Esa temida hora de la madrugada, esa hora en la que antes te despertabas sin razón alguna con el corazón acelerado, dejará de ser un momento de inquietud. Tu sueño se volverá por fin verdaderamente reparador, como no lo recordabas desde hacía años. La segunda señal aparecerá en tus sueños. Las pesadillas recurrentes, esas persecuciones por pasillos oscuros, esos ahogamientos, esas caídas al vacío, cesarán por completo. Y si aún sueñas, notarás que los sueños cambian de naturaleza. Dejarán de ser aterradores y drenantes para volverse neutros, suaves, a veces incluso reveladores, como si algo dentro de ti estuviera finalmente en paz para mostrarte cosas importantes. La tercera señal la sentirás en el aire mismo de tu casa. La atmósfera del hogar se volverá más liviana, más clara, más limpia. Será como si alguien hubiera abierto de golpe unas ventanas que llevaban años selladas. Entrarás a tu propia sala y notarás que el aire pesa menos, que la luz parece distinta, que incluso los sonidos de la calle llegan de otra manera. La cuarta señal será física. Tu nivel de energía vital subirá notablemente y esa subida será imposible de ignorar. Te levantarás realmente descansado, con ganas reales de empezar el día, y por la noche te irás a la cama con una tranquilidad que llevabas tiempo sin sentir. La quinta señal vendrá desde afuera. Otras personas sensibles, amigos, familiares, visitas, notarán el cambio en el mismo instante en que pongan un pie dentro de tu casa. Te dirán cosas como tu casa se siente distinta, hay algo diferente aquí, aunque no sepan explicar exactamente qué cambió. Ellos están percibiendo el campo protector que tú activaste con tus propias manos, aunque no tengan palabras para nombrarlo. La sexta señal, y esta es importantísima, la vas a experimentar dentro de ti mismo, y necesito que la reconozcas porque puede engañarte. Esas presencias que estaban perdiendo acceso a tu energía van a intentar disuadirte de continuar con la práctica. Y lo harán de la manera más astuta posible.
Te enviarán pensamientos que parecerán completamente tuyos. Pensamientos como, esto es una tontería, es solo agua con sal, no tiene ninguna base científica seria. Estás perdiendo el tiempo con supersticiones, mejor déjalo, no vale la pena. Escúchame bien. Esa resistencia no proviene de tu mente racional, no proviene de tu sentido común. Proviene directamente de esas entidades que están perdiendo el acceso a tu campo y están luchando desesperadamente por recuperarlo antes de que completes las 4 semanas. Reconocerás ese momento porque los pensamientos llegarán justo el día antes de tu siguiente preparación. Aparecerán como olas, insistentes, repetitivos, disfrazados de lógica adulta. Y si cedes, si te saltas una sola de las 4 sesiones, esas entidades vuelven a entrar y todo el trabajo acumulado se pierde. Así que cuando sientas esa resistencia, sonríe por dentro, porque esa resistencia es la prueba definitiva de que la técnica está funcionando y de que están aterradas. No hay mejor confirmación que esa. Y todavía queda la 7ª señal, la más sutil de todas, la que te convertirá en alguien completamente distinto de quien eras antes. Esta última señal se manifestará cuando salgas de tu propia casa y empieces a visitar otros lugares. De pronto, al entrar en la casa de un familiar, de un amigo, de un conocido, tu cuerpo notará al instante si ese espacio está limpio o si está habitado por esas presencias parasitarias. Sentirás una pesadez extraña en el pecho, un cosquilleo raro en la nuca, una incomodidad que antes no percibías porque vivías constantemente bajo ese mismo tipo de presión dentro de tu propio dormitorio. Tu sensibilidad aumentará justamente porque ya no estás siendo drenado noche tras noche. Es como si alguien te hubiera lavado los oídos y de pronto empezaras a escuchar sonidos que llevaban años estando ahí sin que los notaras. Y esa nueva sensibilidad se va a convertir en una herramienta extraordinaria de discernimiento para el resto de tu vida. Podrás saber con tu propio cuerpo qué lugares visitar y cuáles evitar, qué personas cargan presencias pegadas encima y cuáles caminan limpias. Podrás proteger no solo tu casa, sino también tu energía personal cuando te muevas por el mundo. Pero ahora viene la pregunta que quizás lleva rondándote la cabeza desde el principio de este vídeo. Si esta enseñanza es tan poderosa, tan práctica, tan directamente útil para cualquier ser humano que quiera proteger su hogar, ¿por qué fue perseguida con tanta rabia durante tantísimos siglos? ¿Por qué la institución eclesiástica gastó tanto dinero, tantas vidas humanas, tanta tinta y tanto fuego, tratando de borrarla para siempre de la memoria de la humanidad? La respuesta a esa pregunta es tan perturbadora que cambiará por completo la forma en que mires cualquier templo a partir de esta noche. La respuesta es tan perturbadora que cambiará para siempre la forma en que mires cualquier templo a partir de esta noche. La institución eclesiástica persiguió esta enseñanza con toda su fuerza durante tantísimos siglos por una razón muy simple y muy cruel al mismo tiempo. El agua sagrada que Cristo reveló a sus íntimos elimina por completo la necesidad de un intermediario entre tú y la protección divina. Piénsalo un momento con calma. Un cristiano común y corriente que sabe cómo blindar su propio hogar usando una técnica directa, transmitida por el mismísimo Cristo, ya no necesita acudir a ningún templo para sentirse espiritualmente seguro. Ya no necesita pagar diezmos mensuales para obtener protección que puede activar gratis dentro de su propia cocina. Ya no necesita confesarse con un hombre vestido de negro para mantener su línea directa con el cielo. Ya no necesita agua bendita autorizada por un clérigo, porque él mismo es capaz de producir algo muchísimo más poderoso con sus 2 manos. Ya no necesita rituales complicados dirigidos por especialistas profesionales del rezo. Se convierte, de la noche a la mañana, en su propia autoridad espiritual, guiada directamente por Cristo resucitado, sin ningún humano haciendo de peaje en el medio. Y eso para los altos jerarcas de aquellos primeros siglos era absolutamente inaceptable. Porque ellos no buscaban cristianos libres. Buscaban cristianos dependientes, cristianos que pagaran, cristianos que temieran, cristianos que necesitaran al templo como necesitan al panadero para el pan de cada día. Un emperador romano de aquella época declaró por decreto que solo la versión oficial del cristianismo tendría permiso legal de existir dentro del imperio, y toda otra interpretación sería perseguida sin piedad. Otro concilio posterior eliminó sistemáticamente todas las técnicas prácticas de los evangelios oficiales
quemando en plazas públicas manuscritos completos que contenían las enseñanzas directas de Cristo sobre protección personal, sobre despertar interior, sobre soberanía espiritual auténtica. Cualquiera que se atreviera a enseñar gnosticismo cristiano era declarado hereje y castigado con penas durísimas, muchas veces con la propia vida. Pero la verdad, cuando es verdadera de raíz, siempre encuentra la manera de sobrevivir al tiempo y al fuego. Algunos de esos manuscritos condenados fueron escondidos dentro de vasijas selladas, enterradas en cuevas remotas del desierto egipcio, donde permanecieron ocultas durante muchísimos siglos bajo la arena seca. Y un día, de manera casi milagrosa, salieron finalmente a la luz. Y los fragmentos que sobrevivieron contenían exactamente el conocimiento que acabo de compartir contigo. El mismo conocimiento que Cristo transmitió a sus íntimos pocos días antes de ser entregado. El mismo conocimiento que hoy, por primera vez en tantísimos siglos, tienes frente a ti, libre, disponible, sin permiso de nadie. Pero hay una última advertencia que debo darte antes de que esta misma noche te atrevas a poner manos a la obra por primera vez. Tienes que saber una cosa muy importante antes de comenzar, porque si no te la digo ahora, podrías confundir lo que viene con una señal de fracaso. Cuando actives esta protección por primera vez, esas entidades no van a rendirse en el acto. No van a empacar sus cosas y marcharse educadamente. Al contrario, van a intentar recuperar el acceso que están perdiendo de todas las maneras posibles. Podrían intensificar sus intentos durante las horas del día, apareciendo como pensamientos oscuros repentinos, como irritaciones sin motivo, como ganas extrañas de discutir con alguien cercano. Podrían incluso trabajar de manera indirecta a través de personas que conoces, provocando conflictos pequeños, discusiones tontas, dramas familiares que aparecen de la nada solo para generar en ti ese tipo de emoción densa de la que se alimentan con tanta facilidad. Mantente alerta, pero sobre todo mantente firme, sin miedo. Porque ahora tienes entre las manos una herramienta que Cristo mismo diseñó con una precisión asombrosa para tu protección personal. Y ahora escucha bien la moraleja de todo lo que has escuchado esta noche. Durante muchísimos siglos, te hicieron creer que para acercarte al cielo, necesitabas arrodillarte ante un hombre. Que para sentirte protegido, necesitabas una institución grande y costosa detrás de ti. Que la verdadera fuerza divina estaba lejos, encerrada dentro de edificios antiguos, vigilada por túnicas bordadas. Pero la verdad más profunda que Cristo intentó dejarnos antes de irse es exactamente la opuesta. El reino, el escudo, la luz, el poder real, nunca estuvieron fuera de ti. Siempre estuvieron esperando adentro, dormidos, cubiertos por el polvo del miedo que otros sembraron en tu alma para mantenerte pequeño, asustado, obediente, pagando. El agua sagrada no es más que el recordatorio físico de esa verdad interior. Un simple vaso de agua que al pasar por tus manos despiertas se convierte en prueba viva de que tú eres el templo. Tú eres el sacerdote de tu propia casa. Tú eres quien enciende la lámpara y quien la apaga. Y ningún humano en esta tierra tiene derecho a pedirte permiso para hacerlo. Y ahora, antes de cerrar, quiero dejarte una pregunta que necesito que respondas con total sinceridad en los comentarios de este vídeo. ¿Cuántos años de tu vida has entregado creyendo que necesitabas de un intermediario para sentirte cerca de Cristo, cuando toda la fuerza siempre estuvo esperando dentro de ti? Escríbelo sin miedo, porque tu respuesta va a ayudar a muchísimas personas que todavía no se atreven a mirar esta verdad de frente. Y si este mensaje movió algo dentro de tu pecho, si sentiste que algo en tu alma reconoció estas palabras como ciertas, escribe además la frase exacta: activo mi agua sagrada esta noche, como declaración consciente de que a partir de hoy tomas la responsabilidad completa de tu propia protección espiritual. Dale me gusta a este vídeo ahora mismo, porque el algoritmo suprime de manera silenciosa este tipo de contenido, y solo cuando muchos de nosotros lo apoyamos juntos, logra llegar a quien verdaderamente lo necesita. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana revelo más técnicas prácticas que Cristo enseñó a sus íntimos y que fueron borradas del canon oficial durante aquellos primeros siglos oscuros. Comparte este vídeo con cualquier persona que sepas que despierta agotada sin razón médica, que siente que su propia casa no le pertenece del todo, que percibe presencias extrañas cuando se apagan las luces. Puede ser exactamente la respuesta que lleva años buscando sin encontrar. Esta misma noche, a las 9 en punto, comienza tu primera preparación.
En 4 semanas habrás levantado un santuario que ninguna entidad oscura podrá volver a cruzar. Cristo nos dejó las llaves. Ahora solo falta que tú te atrevas a girarlas dentro de la cerradura.